Muy buenos días, muchas gracias a ADP por la invitación a participar de esta tradicional e importante jornada. En particular quiero agradecer a Alexis por esa conversación que tuvimos hace un par de meses de este desafío sobre intensificación sustentable, y también voy a agradecer a Tilio porque dio el 80% de mi presentación, así que vamos a manejar mucho mejor los tiempos, porque los desafíos de la intensificación que vimos en la ganadería son exactamente los mismos que los que tenemos en la agricultura. Porque en realidad, cuando estamos haciendo agricultura, cuando estamos haciendo ganadería, estamos transformando con distintos niveles de energía, con distintos niveles de esfuerzo, procesos que ocurren en la naturaleza. Y que esa naturaleza, en su origen, tenía un fin de abastecer una demanda energética acorde a las condiciones de su origen. Y la evolución lleva a un desarrollo, y esos desarrollos generalmente son desproporcionados. Y entonces, cuando vamos a hablar de intensificación agrícola, y yo fui tomando nota de un montón de palabras que fuiste diciendo vos, hablabas de demanda, trazabilidad, tecnología, rol social, el valor de la genética. Podemos ver un novillo, podemos ver un lote de trigo, un lote de maíz, y vamos a estar hablando cosas muy parecidas. Entonces, la hoja de ruta en la cual quiero compartir con ustedes hoy es una hoja de ruta que, como dije, el responsable, el disparador, está sentado por acá, y me hizo una pregunta muy simple. ¿Cómo impacta en el desarrollo de los sistemas agrícolas sustentables pensar en intensificar cultivos? Y para esa hoja de ruta los invito a, desordenadamente, porque hasta hace 30 segundos mi cabeza todavía no estaba ordenada, ¿cómo lo vamos a encarar? Así que esto es una gran coctelera, y lo pensé. Cuando estaba terminando de preparar esto, digo, ¿y si empezamos con una coctelera y ponemos conceptos y los movemos así, y entre todos lo vamos a tratar de llevar adelante? Pero entre 500 personas tratar de ordenar los componentes de un cóctel es complejo, entonces voy a tomarme la responsabilidad de desordenarlo yo. Entender un poco el contexto global, los conceptos generales, es decir, lleguemos a los acuerdos. Estamos en una época de acuerdos, y esos acuerdos son necesarios, tanto desde la producción como el entorno y con el ambiente. En la presentación yo pensé que iban a decir de dónde venía yo, más allá de la parte geográfica que vengo cruzando acá el río, sino que en realidad vengo del suelo. Mi formación está en fertilidad de suelos, en sistema de producción e impacto del suelo, en la introducción de prácticas de conservación de suelos, y por lo tanto voy a tratar de detener un ratito a hablar de la visión de la intensificación desde el suelo. Cómo afectamos, y afectar no es una denotación negativa, es cómo transformamos al intensificar el suelo, y discutir algunos elementos de nutrición, porque los cultivos tienen un avance genético tal, un entendimiento tan grande de las demandas ambientales, que le ganan a la naturaleza en acomodarse en darle esos recursos. Entonces nosotros necesitamos estratégicamente manejar nutrientes para acompañar esa demanda y no sentirnos culpables de usar nutrientes, sino al revés, saber que parte de nuestro progreso está en saber ser inteligentes en el uso de ese recurso tan estratégico como es parte del alimento para el cultivo. No sé qué toqué, acá. Me quedé sin... Acá estoy yo. Y terminemos con una integración final. Vamos a tratar de abrir el cóctel y disfrutarlos. Hubo una época que a mí me gustaba mucho hacer cócteles, pero nunca los podía disfrutar, porque la teoría es buena, pero el resultado no siempre es bueno. Entonces vamos a tratar de aterrizar con algunos elementos de integración final. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Hacia dónde vamos? Rápidamente, el contexto mundial, ya lo presentó Atilio, es la población crece. La población tiene un nivel de distribución de riqueza diferente, hay también desarrollo, hay una demanda específica de alimentos, hay una demanda inherente de recursos básicos que le den el combustible a que todos
podamos comer, crecer, reproducirnos, desarrollarnos. Y eso se sustenta exclusivamente con la demanda de crecer en producción de cultivos. O sea, no hay un camino inverso. La demanda de alimentos de origen animal, de origen vegetal, es creciente. Y entonces tenemos un desafío. Intensificar es producir más por unidad de superficie. Entonces, ponemos la primera definición. Cuando hablamos de intensificar, no es un capricho, sino que es una respuesta a una demanda y, como bien presentaba Atilio, nuestro punto de referencia es la relación insumo-producto. Hasta dónde invierto, pero yo sé que tengo una demanda insatisfecha. O sea, siempre voy a estar regido por la necesidad de intensificación. Tenemos que producir más toneladas por unidad de planeta. La macana es que la superficie agrícola, los suelos que tienen capacidad de soportar la producción eficiente y rentable de esos cultivos, es limitada. Entonces tenemos que pensar en algo importante. Los que hacemos agricultura, y digo hacemos porque yo también siembro, tenemos una responsabilidad sobre esos suelos que tienen capacidad de producir, porque tienen que producir hoy, mañana y dentro de muchos años. Y también tenemos una responsabilidad en entender que hay suelos que no están adaptados para producir y que la naturaleza durante miles de años se encargó de decirnos: mi nivel de producción está limitada por factores que no tienen capacidad de transformación. Por lo tanto, ir en contra de la naturaleza no es lo recomendable. Sí es importante saber identificar dónde puedo hacer agricultura, dónde no la puedo hacer agricultura, y con un contexto. El riego es algo ocasional, no es la salvación. La lluvia es la forma de ingreso del agua a nuestros sistemas y la eficiencia de conversión de esa agua cuando cae y cuando se puede transformar es lo que tenemos que prestar atención. Entonces, viniendo en la ruta, veía lo espectacular que están los cultivos de invierno. La respuesta fue: no nos sorprende. Hay años mejores, hay años peores, pero la oferta hídrica nos dice que son regiones donde los cultivos de invierno tienen un rol importante. No lo podemos desaprovechar. Hay que usar el ingenio, estar preparados para, cuando la relación de costos lo permita, hacer la mejor producción de invierno. Pero también vemos mezclada vegetación que tiene unas hojas xerófilas, que tiene espinas, que nos dice: epa, acá cuando hay temperatura, la eficiencia de uso de agua del verano es crítica. No estoy diciendo nada nuevo, ustedes lo saben. La naturaleza nos dice: cuando vayas a hacer cultivos de verano, acordate que tenés que estar muy bien preparado, porque el agua es el factor crítico a manejar, es el que te va a marcar el ritmo. Y en el contexto global, el agua de lluvia, con su complejidad del cambio climático, que nos va a exigir más por temperatura y nos va a exigir más por eventos extraordinarios de sequías y de humedad o excesos hídricos, nos está diciendo: con la tecnología que tenés hoy, vas a tener que enfrentarte a un ambiente más agresivo. Eso, dicho por especialistas, ecólogos y fisiólogos, dan dos encrucijadas importantes. Una es la encrucijada ambiental del sector rural. Tenemos que convivir con demandas complejas. Es una encrucijada. Siempre hay que tomar decisiones, no es un camino recto. Y la segunda es que se arma la tormenta perfecta, porque tenemos que producir más con un aliado que no es nuestro mejor aliado, que es el clima, pero con una responsabilidad de que no podemos dejar de producir y que a la vez interviene un factor que se llama mercado, cuyo rol no parece estar alineado con nosotros, sino más bien estar ligado por el desarrollo de otras áreas económicas que crecen a un ritmo mayor y entonces vuelcan más recursos para aumentar la demanda, pero no querer pagar más. ¿Sí? Podemos lamentablemente decir: se acabó, nos deprimimos todos, abrimos algo para tomar y terminamos de hablar. Ese es el gran desafío. Eso es lo bueno. Porque sabemos
que en el mundo ha habido un crecimiento en la producción agrícola y que el responsable de ese crecimiento en la producción agrícola no está necesariamente desde el uso de las herramientas básicas, sino principalmente de la incorporación de tecnologías. Entonces, el crecimiento pasa por la inserción de decisiones tecnológicas, de estar preparados. Si lo hacemos en un término deportivo, dejemos de lado las bicicletas de mountain bike, el agua y el camino tortuoso, y miremos la avenida, la ruta, y cuando veníamos en el grupo, en el pelotón, al costado de la banquina, es saber usar en un terreno que nos está diciendo tenemos que ir rápido, estar preparados para poder acelerar cuando el momento lo permite y saber mantenernos sin afectar el terreno, sin irnos a la banquina, para poder seguir adelante. Entonces, me mezclo con algunas conclusiones, pero lo importante de acá es, hay evidencias que la incorporación de tecnologías que hoy se dispone, no mágicas, sino tecnologías que ustedes van a ver que las tenemos todos, han explicado por qué hay crecimiento en el sector agrícola. Y principalmente, es un concepto que tiene dos patas. Una pata se llama no perder de vista la eficiencia. Siempre tenemos que desafiarnos a que podemos mejorar. Y eso se simplifica en la segunda pata, que es la aplicación del conocimiento. A diferencia de las discusiones de hace 10 años atrás, que hablamos de agricultura industrial, todos hacemos más o menos lo mismo, con los mismos recursos y cuanto más procesos podemos manejar en forma unificada, vamos a crecer. Primer conclusión, la intensificación desafía, obliga a que haya mayor segmentación del conocimiento. Lo que a vos te sirve está muy bueno, pero a ella te sirve poco. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos que tener nuestro contexto, tenemos que usar las mismas herramientas para tomar decisiones diferentes. Y dentro de la empresa es lo que ustedes conocen como manejo por ambientes. Y el manejo por ambientes es un manejo por ambientes cada día de mayor detalle, cada día con mayor información. ¿Qué es tecnología? Tecnología es algo dinámico. Tecnología es algo que es incorporación de técnicas, donde ha ido acompañando, esto es un gráfico clásico desarrollado por un especialista en sistemas, Ernesto Bigliso, donde dice que en función del tiempo hay tecnologías que tuvieron un gran impacto en el desarrollar conocimiento, es decir, en saber de su valor, en saber de su utilidad, en saber de su impacto en el sistema. Y lo pensamos rápidamente en los insumos. Si nos quedamos pensando que la solución de la intensificación es cambio tal o cual cultivo, cambio tal o cual fuente de nutrición o tal o cual genética, nos vamos a estar dando vueltas, como vos mencionabas hoy, el modelo ganadero de la década del 60. Vamos a estar pensando todavía en la década del 60 de la agricultura del mundo. La incorporación de procesos. Proceso significa el para qué, el cómo, la búsqueda de la eficiencia, el mismo insumo, pero adecuado a un contexto. Es lo que a nivel mundial se expandió entre fines del 70 hasta casi 1990. Era la visión de la agricultura industrial. Todos podemos hacer agricultura siempre y cuando respetemos ciertas pautas. Y es verdad, porque le pedimos valor agregado al insumo y lo pusimos en un orden. En la década del 90 dijimos, esto no es suficiente, porque el mismo sistema nos da información, nos da datos, nos da creación de conocimiento en sí mismo. Es lo que hoy podemos pensar como, en las nuevas generaciones, imaginarnos en la robótica con inteligencia artificial. Pero lo pensamos
miremos lo que vemos y corrijamos. Eso es tecnologías de la información. Tengamos más datos, empezamos a posicionarnos geográficamente. Sabíamos qué hacíamos en cada lugar y no era un registro, sino que nos daba información adicional. Y hoy, todo eso, insumos, procesos, datos físicos, duros, que me devuelve mi propio sistema, está avanzando en dos avenidas, en dos rutas, que nos amplían mucho las posibilidades de desarrollo. Por un lado, lo que llamamos herramientas digitales. El ejemplo empezó hoy. 360, nos pusimos unas antiparras y pudimos ver en 3 dimensiones cómo andábamos en bicicleta. Ninguno de nosotros transpiró, pero tuvimos la sensación que estábamos andando en bicicleta. La agricultura digital nos dice, tenemos herramientas, aplicaciones, formas de procesar información con la formación de una red de esta gran población mundial de agricultores. Es decir, mis datos hoy, lo que veo hoy, repercute en ese productor australiano cuando ve que su número se diluye o se enfoca con lo que pasa en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, y tiene acceso a más datos, puntos, información. Y lo que estamos haciendo algo de ciencia o tratando de desarrollar nuevas tecnologías, cada día estamos mirando más a la naturaleza. Los nuevos desarrollos de insumos ahí abajo, de pensar en procesos, etapa intermedia, de mirar cómo mirar datos, miran la naturaleza. Acuérdense nombres de fungicidas, principios activos de fungicidas. Pensemos en medicina. La naturaleza es el origen de muchas de las soluciones. Hoy tenemos herramientas que nos permiten ir más rápido. Y los procesos siguen igual. Lo conversamos con Marcos hace unos días. Fíjate que la naturaleza no se detiene. Siempre hay alguien creciendo. Fíjate que los cultivos tienen que seguir ese camino. Nosotros no somos quienes para decir no hay crecimiento, sí hay crecimiento. Hay que acompañar eso. Y ese es el desafío tecnológico. Transformar datos en información, es decir, darle valor a lo que vemos. 500 personas, 500 realidades diferentes, 500 visiones diferentes, con un solo objetivo, intensificar la producción. ¿Por qué? Porque el mundo lo pide, porque la naturaleza lo pide. Cuando hacemos eso, transformamos. Entonces el ejemplo de Argentina, pasamos de hacer ganadería extensiva a incorporar agricultura con labranzas, agricultura sin labranzas. Vamos a ir rápido. Pero lo importante es, cada vez que intervenimos en un sistema natural, salimos del sistema natural a un nuevo sistema. Hay un solo factor que no podemos negociar. Ese factor es el cuidado del suelo. Cuando enfrentamos un lote de producción, lo que estamos viendo es el ambiente que tardó miles de años en formarse y que nosotros tenemos la potestad de deformarlo en segundos. Entonces, erosión cero. Lo primero que tenemos que pensar es cómo evito la erosión. Terrazas, siembra directa, cobertura. Eso va antes que cualquier decisión. Este es el mejor cultivo, ese es el cultivo, eso viene después. En esa imagen podemos ver cómo fue la evolución, desde sistemas solo ganaderos hasta especificarse. Pero la realidad es que nos dice, los sistemas en sí mismos son ganaderos o son agrícolas. La mezcla de los dos hace que salga un híbrido promedio donde lo bueno para uno compite con lo otro. Y la naturaleza lo hace así. Donde crece un árbol que da semillas, no hay nidos de pájaros. ¿Por qué? Porque la naturaleza quiere producir de semillas y cobijo para los pájaros. ¿Me siguen hasta acá? Caminen en los montes. Van a ver que la naturaleza segmenta, en una escala muy chiquita, pero segmenta. Y nosotros, a nivel del sistema de producción, tenemos que imaginarnos que estamos imitando con nuestras herramientas ese sistema. Cuando forzamos lo contrario,
lo que hacemos es ineficiencia combinada. Y si los ponemos en números matemáticos, lo peor que puede pasar en factores de eficiencia es multiplicarlos, porque el impacto es geométrico. 2 ineficiencias es ineficiencia al cuadrado. Preferimos manejar ineficiencias por separado. ¿Qué hacemos para producir cuidando la sustentabilidad de los suelos? Sin duda, mirar la materia orgánica. ¿Qué es materia orgánica? Carbono. ¿Qué es carbono? Eso que se fija del aire, que le da energía al sistema, y el sistema no es solo lo que cosecho, sino la vida que tiene el suelo para formar poros, para estabilizarse, para sostenerse ante un proceso de erosión, para sostener la producción. Y hay una palabra mágica que se llama estructura. Estructura es ordenamiento. La estructura la tenemos en una empresa, la tenemos en una familia, la tenemos en una sociedad, la tenemos en el suelo. La estructura es cómo se organiza la parte mineral y la parte orgánica para darle sustento. Sustento es capacidad de sostener. ¿Qué? Lo que tiene que crecer. ¿Y quién decide qué es lo que tiene que crecer? Nosotros, pero en función del sustento. Prevención de la erosión, le dije como factor número 1. El suelo no se puede ir. Tenemos que hacer un mega esfuerzo en priorizar eso. No se negocia. Que se pierda un poquito. No. No se negocia. Conservación de suelo número 1. Por eso es agricultura en suelos agrícolas, ganadería en suelos ganaderos. Simple. No hay que mezclar los tantos. Cuidado de la porosidad. Sin poros no hay vida. Poros son agujeros. Esos agujeros son los que físicamente va a crecer las raíces. Las raíces crecen por los agujeros del suelo. Segundo, es donde va a quedar alojado el agua, que es la que necesitamos para consumir. Sin poros no hay agua. Es por donde va a circular el agua. Si los poros no están conectados, vamos a tener agujeros por donde podrían crecer raíces, pero no vamos a tener el combustible para mantener el crecimiento, porque no va a haber ingreso de agua y movilidad. Favorecer la continuidad. Los suelos necesitan poros estables, continuos. Eso es una estructura estable. Y por último, es el mantenimiento de los nutrientes, sabiendo que estamos incorporando en los sistemas agrícolas un factor que se llama nada más y nada menos que demanda de recursos por sobre lo de la naturaleza da en condiciones naturales. El equilibrio, al incorporar nueva genética, al incorporar nuevas prácticas, elegir la mejor fecha de siembra, se rompe. Pero no se rompe de una forma negativa, sino aprovecha la estructura, la condición ambiental, y nosotros tenemos que mantener y cuidar los nutrientes porque el sistema en su equilibrio natural no está preparado para eso. ¿Eso es bueno o es malo? Es la realidad, es lo que nos dice. El combustible de una genética va con los nutrientes. Tenemos que saber anticipar esos cambios. Dedo para arriba. Uruguay. Este es un estudio a nivel mundial. Tiene una tasa de adopción de prácticas de labranza conservacionista extremadamente alta, muy buenas. Es uno de los países donde el cuidado del suelo es pionero, se mantiene y se lleva adelante. Y niveles de pérdida de suelo es uno de los países de regiones amenazadas por pérdida de suelo que mejor control tienen. Sigan así. Miren el suelo, cuídenlo y sigamos hablando. Por eso no voy a detenerme en esto. En otras audiencias, si estuviera en Paraguay o estuviera en Brasil, la conversación termina acá y empecemos a hablar de cómo cuidar el suelo. Acá es cómo producimos más con lo que ustedes hacen muy bien. Segundo, tienen muchas evidencias que hay que hacer para producir cuidando la sustentabilidad. Estos son resultados de Sebastián Masilic, recolectando información de muchos lotes y posiblemente muchos de ustedes están acá y han contribuido. Y nos dice, la intensificación, la medida en cantidad de cultivos por año, le hace bien al suelo. Fíjense acá, en la medida que hay más cultivos por año, pasamos de 1 a 2,
el balance de carbono, ¿se acuerdan que les decía que es materia orgánica, es el centro, es lo que regula la capacidad de generación de porosidad, el cuidado de la estructura del suelo? Pasa de un balance neutro, 0, a un balance positivo. Vamos a verlo desde el lado, esa figura que es extremadamente valiosa, con un detalle interesante. No hay ningún resultado positivo en aquellos casos donde la cantidad de cultivos por año es 1. La agricultura, para ser sustentable, necesita avanzar a copiar a la naturaleza. No podemos pasar meses sin plantas creciendo. Punto. No hay vuelta. ¿Lo ven ahí? Se ve clarito. A ver si me funciona esto. Un cultivo por año, todos los balances están negativos. ¿Lo ven? Y acá no dice qué cultivo es, porque hay de todo. Después hay variabilidad, porque acá está la habilidad productiva. ¿Qué es lo que viene después de di el primer paso? Tengo el suelo en esta región todo el año produciendo. Es esta. Para ser sustentables, sin duda, hay que aumentar la producción de los cultivos. El combustible para la materia orgánica se llama producción, cuyo combustible viene de la capacidad de producir carbono en las plantas, que son las que nosotros estamos cultivando. Estos resultados, si bien son algo viejos, es un trabajo que hicimos con la doctora Fernández Canige hace casi 20 años, donde veíamos que en la medida que, sea cual fuese el cultivo, maíz, soja, maíz, girasol, por esto es para la región oeste de la Argentina, aumentaba con respecto a su promedio, la diversidad de los microorganismos, de la actividad biológica del suelo, aumenta. Es decir, la actividad fisiológica del suelo, los microorganismos nos dicen vida, aumenta en la medida que nosotros le damos más energía al sistema. ¿Y cómo se la manejamos? Con productividad. Entonces, ante esa decisión, la rentabilidad me limita la producción, cuidado, porque una decisión de corto plazo hoy, porque tengo dudas de si no puedo arriesgar o no quiero, y bien lo mencionaba Atilio, nos va a repercutir en el sistema. ¿Por qué? Porque le estamos sacando combustible a ese sistema que nos está pidiendo carbono para poder seguir viviendo. Cuando vemos cuán importante es producción, más producción, mejores balances. No hay duda. Porque estamos incorporando más cantidad de recursos. Y estos no son datos teóricos, son datos medidos que nos dicen, si yo producís bien, el suelo responde de forma favorable y llega a un equilibrio más alto que le permite seguir produciendo. Que en condiciones de estrés hídrico significa juntar más agua. Pero producir mal tiene un impacto mucho peor que mejorar la producción. Es cuando nosotros no logramos un nivel de generación de cobertura, y la generación de cobertura es generación de raíces por la producción que tuvimos en el cultivo anterior, suficiente, ante condiciones de estrés, perdemos mucho más eficiencia en el uso del agua. Y el agua es el motor de la producción. Entonces, está bueno, produzco más porque soy más eficiente. Los desafío a pensarlo al revés. Cuando produzco menos, arriesgo más porque soy mucho más ineficiente en condiciones de riesgo. Y lo que ustedes están preparando es esa avenida para que los ciclistas, que ya largaron y vienen muy rápido, no encuentren pozos. Entonces yo lo que decido hoy me está afectando lo que el ciclista va a ver el año que viene. Si decido bajar producción, voy a ponerme en condiciones de riesgo, de ineficiencias. ¿Puedo ganar más? Y capaz que sí. Pero estoy seguro que puedo poner más a riesgo y a perder mucho más. Y es una visión importante a no descuidar. Venimos muy mal. Faltan 10 minutos y recién esta es la introducción. Así que, Sofía, no te veo. Mejor. Vamos a negociar. Vos negociaste 5 minutos, yo 25. Ya estamos. Bien.
Hoy estamos todos en esta tensión. Todos sabemos que hablar de sustentabilidad es hablar de 3 esferas que hacen el desarrollo sustentable. Una esfera ecológica, es decir, el ambiente, el entorno productivo. Una esfera social, el contexto. No somos islas, estamos dentro de un ejido social. Y el económico, hacemos beneficencia, sí, pero en realidad hay un fin que le permite dar sustentabilidad a las empresas, que haya un resultado. La sustentabilidad es nada más y nada menos que la intersección de los balances ecológicos, sociales y económicos. Todos ustedes lo saben. Creo que en este lugar, todos los años, cada vez que alguien habla de sustentabilidad, muestra esto mismo. Pero yo quiero hacer un énfasis en un par de elementos. El primer elemento, la sustentabilidad no es un punto. ¿Lo ven? Es un área. Lo que quiere decir que vamos a tener desplazamientos que son aparentemente más ecológicos, aparentemente más sociales, aparentemente más económicos, pero están dentro de un contexto sustentable. Somos 500, podemos conversar los 500, pero no podemos discutir los 500, porque no vamos a llegar a un punto de equilibrio. Vamos a tener rangos. Lo que es importante es ubicarnos, estamos hablando de rangos, y eso tiene movilidad. Que tenemos que cuidarnos, esta figura posiblemente son de las últimas veces que la veamos, porque las discusiones a nivel de sistemas de sustentabilidad están pasando de verse como situaciones de intersección a planos concéntricos. Si no hay posibilidad ecológica, por eso decimos la naturaleza nos dice qué es lo que vos podés producir, porque el suelo, porque las lluvias, porque la vegetación te marca, es esto. Eso está todo contenido dentro de otro aro menor, que es el equilibrio asociado a lo social. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra naturaleza, dentro de nuestro ecosistema, está la sociedad, el para qué lo hacemos, con quién lo hacemos y cómo lo hacemos. Y ahí buscamos contextos. Entonces, acuérdense, puedo hacerlo y voy a buscar consensos con mi entorno, lo que no quiere decir claudicar, sino consensuar, entendernos, llevar adelante algo que es para el bien de todos, en un marco que está central, que está en el medio, que es económico. Si no da resultado, yo me voy a dar vuelta y le voy a decir al social, está muy bueno, pero yo no puedo hacerlo. O si eso genera una ruptura ecológica, estaba linda la idea, pero es hoy y mañana no lo hago más. Entonces, acordémonos, cuando hablamos de sustentabilidad es algo dinámico, amplio, y cuya palabra clave, aunque no lo hablemos con el suelo, es de consensos. Yo te doy, pero vos me das. Con la sociedad, yo te doy, pero vos me das. Y en el negocio, yo negocio, veo la posibilidad de consensos. Entonces, veamos que la sustentabilidad es una construcción de consensos. En eso hay sistemas intensificados sustentables, donde convive búsqueda de alta producción, alta eficiencia, con bajo impacto ambiental. Bajo impacto ambiental no quiere decir rompamos algo que nadie se dé cuenta, sino al revés, reconozcamos dónde están los puntos de riesgo para analizar su impacto, si es un impacto transitorio o es modificable. En ese contexto, cuando hablamos de sistemas intensificados, la intensificación involucra 2 cosas. Intensificación tipo 1 es incorporar la cantidad de recursos que el cultivo necesita para expresar su máximo en su máxima eficiencia. Es más D, más nitrógeno, más fósforo, nueva genética, es intensificación vertical. Identificación tipo 2 es más cultivos, más producción en el tiempo, es decir, la continuidad, eliminar o achicar los espacios ociosos para hacer espacios continuos de producción. ¿Hay experiencias de que estos sistemas sustentables se estudian? Sí, hay muchas. Lo más importante es saber que son sistemas complejos.
Lo dijimos con varios en el entretiempo hoy a la mañana. La agricultura es tan compleja que no es serio responder con una respuesta simple. Por lo tanto, estemos atentos que hablar de sistemas sustentables intensificados es hablar de pluralidad de oportunidades, principalmente teniendo en cuenta la integración de tecnologías, de procesos y de insumos sustentadas en el conocimiento. En Argentina, en los últimos 3 años, empezamos a hacer una serie de estudios. Yo me voy a concentrar en este punto que está cerca de Pergamino, donde trabajamos con la incorporación de tratamientos de intensificación, más insumos o más cultivos productivos o más cultivos productivos y cultivos de cobertura. No vamos a ir en detalle, pero solamente para que sepan, se está midiendo, se mide. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental es, podemos ponerle números para la toma de decisiones y anticiparnos. Me estoy mareando con esto. Anticiparnos. ¿Qué es lo que logramos? Primero, los sistemas intensificados sustentables logramos más cobertura del tiempo con cultivos. No voy en detalle, pero acá están todos los cultivos mezclados en la mejor forma posible para tener mayor productividad todo el tiempo. Que cuando pensamos en sustentabilidad e intensificación, sin duda tenemos mayor producción de carbono, mayor producción de energía, mayor producción de rendimiento. Esto no es cuánta biomasa de cultivos de cobertura hay, sino que al haber hecho cultivos de cobertura para esa región, al haber hecho muy buena intensificación durante el invierno, repercuten mejores resultados en el verano. Maíz, un cultivo muy sensible a condiciones de estrés. Fíjense, la intensificación mostró diferencias relativas. Obviamente, en condiciones de estrés, los cultivos rinden menos que en condiciones de no estrés. Pero intensificar tuvo un valor agregado mayor en condiciones de estrés. Se los decía, el riesgo no está en hasta dónde voy a ganar, sino cuánto dejo de ganar cuando tengo una condición de estrés. Sacar intensificación es ir en una trayectoria no sustentable. ¿Qué le pasó a la materia orgánica? Distintas formas de medir, la cantidad de rastrojos aportados, cantidad de toneladas de materia orgánica incorporada, cantidad de porcentaje, o sea, por cada gramo de suelo, cuánto hay de materia orgánica. La intensificación mejora el balance de carbono. ¿Por qué? Porque estamos produciendo más, estamos metiéndole más energía al sistema. Y los sistemas necesitan recuperar energía. ¿Qué le pasa al nitrógeno? Obviamente, dijimos que producíamos cereales con más nivel de nitrógeno, pero producíamos más cereales, entonces en parte compensábamos. Nuestro gran dolor de cabeza era cuál es el riesgo de pérdida, porque como hay que fertilizar en forma mayor, vamos a tener mayores riesgos de pérdida. No, fíjense, esto es nitrógeno lavado, lixiviado, perdido, en los sistemas intensificados sustentables. A nivel de kilos, está muy por debajo de las pérdidas que se observan en condiciones promedio y ni que hablar con sistemas que no tienen intensificación. ¿Dónde vemos un gran impacto? Acá. La intensificación mejora el ciclado de nitrógeno en el sistema, porque estamos poniendo en energía, estamos capturando con la actividad biológica ese nitrógeno que queda ciclado dentro del sistema. Aumenta el nivel de nitrógeno mineralizable. ¿Dónde ocurre eso? En los argidoles del norte de la provincia de Buenos Aires. Lo estamos estudiando en Entre Ríos, lo estamos estudiando en el sur de Brasil. Pero lo importante es los indicadores dispersos van convergiendo en algo. Falta un minuto, ¿en serio? Bueno, estamos mal. ¿Dónde vamos a poner atención? Vamos a poner la atención al fósforo, los cationes de intercambio, al pH. Hicimos las cosas bien, pero hay que medir más. Vimos que los niveles de extracción y la demanda que estamos calculando exclusivamente desde el balance por lo que se va en el grano no responde directamente a lo que el sistema está pidiendo. El sistema está pidiendo más, porque estamos cambiando la ruta. Estamos haciendo una ruta mejor. Y esa ruta mejor tiene que contemplar el sistema. Entonces hay que anticiparse. Anticiparse es medir y posicionar.
Vamos por el milagro, 15 segundos para 22 slides. Producir es transformar. Cuando hablamos de producir y transformar, rápidamente, acordémonos que manejamos energía que pasa por las plantas al grano, y esa energía que pasa por las plantas al grano después lo vamos transformando en nuestros destinos productivos. Pero los nutrientes hacen parte de esa transformación. Los nutrientes son los elementos que forman parte de las proteínas, que forman parte de las paredes celulares, que forman parte de los procesos fisiológicos, y que a la hora de hablar de fertilizar o nutrir los cultivos, no tenemos que olvidarnos de estos 3 pasos. Diagnosticar es conocer. No podemos jugar más de memoria. La intensificación necesita datos. Interpretar y recomendar. Ser inteligentes en la interpretación concreta. Y establecer estrategias de aplicación. Fíjense que hablo en plural. Ese siempre. Diagnósticos, interpretaciones, aplicaciones. ¿Por qué? Porque no hay una solución única. Estos son resultados del doctor Fred Below, que nos dice que para la alta producción de maíz o el éxito en la producción de soja, el segundo factor está asociado al manejo de los nutrientes. Y el primero está asociado al clima. ¿Quién de todos los que estamos en esta sala tiene capacidad de diagnosticar, recomendar y manejar el clima? No veo porque me da el sol, la luz en la cara. ¿Levantaron mucho la mano? Ninguno. ¿Cuál es el primer factor que nosotros tenemos capacidad de diagnosticar, interpretar y manejar? Los nutrientes. Entonces, démosle el valor a los nutrientes, que no vengan corriendo de atrás a ver qué hacemos, sino que vayan corriendo de adelante para entender que cuando fallamos en el manejo de la nutrición y no lo anticipamos, lo que vamos a poner es un techo a nuestra capacidad de intensificación. Le vamos a estar pidiendo al suelo, que todavía piensa y por muchos miles de años va a pensar que tiene que producir pastos en el invierno y pastos cortos, que va a tener un cultivo en el verano con una demanda extraordinaria, por ejemplo, de nitrógeno. Anticipémoslo. Sabemos que las estrategias de manejo de la fertilidad, estos son datos de estudios de larga duración, de sistemas de suficiencia, le damos de comer solo a las plantas, o de mantenimiento, cuidamos la capacidad de aporte de nutrientes del suelo, generan una brecha de mejora. No es un invento, no es alguien que se paró y dijo, me parece que si cuidamos la fertilidad mejoran los rindes. Está sabido, está medido. Sabemos que cuidar el nivel de fertilidad, anticipar y producir en ambientes de fertilidad alta por sistema, permite estabilizar niveles de productividad mayores. Hay una gran discusión. ¿Hacemos suficiencia, fertilizamos los cultivos, o cuidamos la nutrición y fertilizamos el suelo? Lo importante acá no es discutamos qué es mejor y qué es peor, sino que cada una de estas 2 estrategias tiene requerimientos. En lo que es darle de comer a los cultivos, obviamente vamos a tener nuestras ineficiencias y vamos a estar a un nivel de productividad algo menor, y nos va a obligar a tener una mayor intensificación del control de la oferta de nutrientes que tenemos en el suelo año por año, rincón por rincón. ¿Por qué? Porque está en nuestra capacidad de interpretar ese diagnóstico la mejor estrategia para ese año. Mientras que el que piensa que cuidar la nutrición del suelo es una forma de sostener mejor la producción, va a estar haciendo una plataforma, una autopista de producción mucho más estable. Los análisis de suelo son menos frecuentes y algo importante, esto se enfoca principalmente al manejo del fósforo, que cuando hay oferta muy alta de fósforo en el suelo, ahí sí tiene sentido pedirle al suelo ayúdame, pero mientras la oferta del suelo no sea alta, es nuestra responsabilidad anticiparnos y corregir. ¿Por dónde? Por donde las raíces se van a ir nutriendo. Hay indicadores, úsenlos, análisis de suelo. Cuidado con las extrapolaciones rápidas. Los análisis de suelo tienen un método y una profundidad de evaluación. Lean el método y la profundidad de evaluación antes de interpretar los datos. Y acuérdense que los análisis son lo más parecido
por no decir lo mismo, que cuando vamos a hacer nuestros análisis al bioquímico, nos da un resultado que está en un rango y ese rango nos da una idea que necesita entender un contexto. Sin todo eso, el análisis es un número que sirve muy poco. Sepamos, por ejemplo, en el caso de maíz, que cuando queremos aumentar la producción, incorporamos un nuevo genotipo, mejoramos la elección de los lotes, tenemos mejor pronóstico productivo, la cantidad de nitrógeno que necesitamos es mayor. Esto lo decíamos, pero lo teníamos poco medido. Adrián Correndo, sobre nada más que 788 ensayos, observó que por cada vez que cambiamos una tonelada de grano, necesitamos 22 kilos más de nitrógeno para aplicar en el suelo. Punto. Mi sistema de producción producía 6 y este año va a producir 7. Por lo tanto, automáticamente mi sistema de producción va a incorporar 22 kilos más de nitrógeno que el año pasado. ¿Por qué? Porque es un sistema diferente. No lo desafíen al revés, porque le van a poner un techo a su crecimiento. Esa complejidad está avanzando en conocer no solo el ambiente, sino a los jugadores del ambiente. Los híbridos responden diferente según el tipo de crecimiento que tienen al agregado de nitrógeno. Por lo tanto, ¿hacia dónde está el desafío número 1 hoy en producción de maíz? Conocer el mayor detalle del ambiente para establecer mi objetivo de producción y a partir de ahí, conociendo el nombre y apellido del híbrido, construir los kilos de nitrógeno que me hacen falta. Y no empecemos al revés, porque se llama maíz, le pongo tantos kilos de nitrógeno y después veo dónde lo siembro. ¿Me siguen? El desafío de la intensificación es, conozco el ambiente, conozco el nitrógeno, conozco la expectativa de rinde y corrijo el nitrógeno acorde a esa expectativa. ¿Cómo es el verano acá? Llueve mucho. Desde el 15 de diciembre, 20 de diciembre, lluvias todas las semanas. ¿Qué pasó? ¿No vino nadie? ¿Me da la luz? No sé si están todavía, ¿eh? No hay lluvia. Entonces los maíces demorados, hay un solo tiro para corregir nitrógeno. A la siembra. Porque cualquier grano de fertilizante nitrogenado para que se incorpore en una planta tiene que entrar al agua. Y cualquier fertilizante necesita agua para incorporarse al agua. Y por lo tanto, si las probabilidades de lluvia no existen o son muy bajas, ese maíz demorado, ese maíz de segunda, ese maíz de siembra tardía, va a empezar a tomar nitrógeno después de ese novillo que vino creciendo con baja tasa de crecimiento invernal. Conclusión, maíces, nitrógeno, momento en los demorados es de gran importancia. Salteo esta para... Ambiente, rápido. Somos productores, hacemos agricultura, se mide en producción. Delimiten ambientes, conozcan dónde producen por los kilos que se producen. Punto. El paisaje acompaña, el suelo acompaña, pero el dueño de la pelota es la productividad. Delimiten por productividad, imágenes satelitales, mi historia, mi monitor de rendimiento. Lo que está esperando Sofía. Comentarios finales. Ya se pararon demasiados por acá. Vuelvo a la pregunta tuya, Alexis. ¿Cómo impacta el desarrollo? Y eso venía con un agregado. Che, hacemos 2 cultivos, ¿está bien? No, no está bien. Está pésimo. Porque hacer 2 cultivos por año no es hacer un sistema intensificado sustentable, es hacer parte de un sistema intensificado sustentable. Hay que implementar decisiones productivas que maximicen la producción, conocer bien el ambiente. No da lo mismo alto y bajo en potencial o en posición de paisaje, y por lo tanto hay que maximizar la eficiencia dentro de cada una de esas decisiones y pensar que los nutrientes son una herramienta estratégica indispensable, que tiene que estar en la planificación a nivel de ambiente, no a nivel promedio. Les compliqué la vida, pero eso es intensificar. Los sistemas agrícolas modernos se sustentan en la medida que se implementan modelos productivos intensificados. No hay agricultura moderna del futuro que no haga intensificación. El que no intensifique va a quedar fuera de la cancha y va a estar bajo el dedo inquisidor de la sociedad diciéndonos, vos tenés que hacer agricultura y no la estás haciendo.
Acuérdense, los sistemas modernos necesitan de la intensificación porque necesitan cambiar el escenario en el cual estamos produciendo. Mantengan una visión de largo plazo. Planifiquen con faros largos. Los cambios de hoy impactan. Una visión de medio plazo. Las estrategias tienen que ser inteligentes, se tienen que ambientar a la producción. E implementen ese LOI en el corto plazo, que busquen siempre maximizar la producción. Ante la disyuntiva, ¿cuál maximiza? Esta. Para ese lado tengo que ir. No puedo ir para el otro. Para hacer estos desafíos, sean flexibles. Preparen el terreno, que el empresario diga este cultivo o este otro. Diseñen sus sistemas intensivos de conocimiento. Van a tener muchos datos. Sistematícenlos geográficamente. Entiendan la naturaleza. Miren para abajo, miren para el costado. Vean que las respuestas ya están. Lo que hay que hacer es traducirlas a nuestro sistema. Y que preparémonos a analizar y pensar en diversidad, en sistemas complejos, nos va a llevar y nos tiene que llevar a sistemas complejos preparados a soportar demandas ambientales y productivas. Hoy, la complejidad se responde con complejidad. Si mágicamente alguien dice esto es simple, desconfíen. Es sumamente complejo. Y en esa complejidad donde está la oportunidad. Producción, naturaleza, intensificación. Muchísimas gracias y disculpen por la extensión.